Kazu guarda silencio mientras los reflectores la persiguen sin descanso. Cristian Nodal ve cómo su agenda de conciertos se llena de cancelaciones mientras las redes sociales lo arrastran día tras día. Y en medio de todo esto, los Aguilar cruzan fronteras buscando escenarios que todavía los reciban con ovaciones. Lo que parecía ser solo una ruptura de pareja se ha convertido en una batalla silenciosa donde cada movimiento cuenta, donde cada ausencia dice más que cualquier declaración, y donde el público se ha dividido entre quienes aplauden el silencio digno y quienes celebran el escándalo como espectáculo. Pero algo está pasando bajo la superficie que cambia por completo las reglas del juego, y lo que está ocurriendo ahora mismo en la industria musical latina podría marcar un antes y un después en cómo entendemos la fama, la cancelación y la verdadera influencia. Desde que se confirmó la ruptura entre Cristian Nodal y Kazu, y prácticamente de inmediato se hizo pública su relación con Ángela Aguilar, la opinión pública se partió en dos. No fue una simple separación de famosos, de esas que se anuncian en comunicados fríos y se olvidan en semanas. Esto se convirtió en algo mucho más grande. Se convirtió en un símbolo. En una narrativa donde cada quien eligió su bando, donde las emociones se desbordaron y donde las consecuencias comenzaron a manifestarse de formas que nadie anticipó del todo. Ahora, meses después del estallido inicial, los números empiezan a hablar. Las acciones de cada parte empiezan a mostrar resultados. Y lo más fascinante de todo es que la estrategia del silencio parece estar venciendo al ruido, lo cual contradice todo lo que creíamos saber sobre cómo funciona la fama en la era de las redes sociales. Porque si hay algo que necesitas entender desde ya es que esta historia no se trata solamente de quien tiene razón o quien se equivocó. No se trata de romanticismo ni de moralidad. Se trata de poder. De capital simbólico. De quien logra mantenerse de pie cuando la tormenta arrecia. Y en este preciso momento, mientras tú escuchas estas palabras, hay movimientos estratégicos, hay decisiones millonarias en juego, hay carreras que se están redefiniendo. Lo que viene en los próximos minutos es un análisis completo de quién está ganando realmente esta batalla mediática, por qué está ganando, y que nos dice esto sobre el cambio brutal que está viviendo la industria del entretenimiento latino. Porque cuando termines de escuchar todo lo que vamos a develar aquí, tu percepción de esta historia va a cambiar por completo. Kazu no ha respondido una sola indirecta. Ni una. Y eso, en el mundo del espectáculo actual, es prácticamente un milagro de autocontrol. Desde que todo explotó, han llovido declaraciones veladas, publicaciones con doble sentido, entrevistas cargadas de insinuaciones. Nodal habló. Ángela habló. La familia Aguilar dio declaraciones. Hubo lágrimas en programas de televisión, hubo mensajes en redes, hubo toda una producción mediática alrededor de justificar, explicar, defender. Pero Kazu, la mujer que estaba en el centro del huracán, la madre de la hija de Nodal, la que supuestamente tenía más razones para salir a defenderse, para aclarar, para contraatacar, simplemente guardó silencio. Un silencio que al principio muchos interpretaron como debilidad, como dolor paralizante, como la actitud de alguien que se rinde ante la maquinaria mediática de los Aguilar. Pero conforme pasaron las semanas, ese silencio empezó a transformarse en algo completamente diferente. Empezó a convertirse en dignidad, en misterio, en fortaleza. La gente comenzó a proyectar en ese silencio todo lo que quería ver. Las mujeres que han sido traicionadas vieron en Kazu un espejo de su propio dolor procesado con clase. Las madres vieron a alguien que prioriza a su hija por encima del circo mediático. Los artistas vieron a alguien que elige su música sobre el escándalo. Y mientras tanto, Kazu seguía haciendo lo único que realmente importa en esta industria, trabajar. Lanzó música nueva. Hizo colaboraciones. Se presentó en escenarios. Siguió construyendo su carrera ladrillo a ladrillo, sin necesidad de alimentarse del drama, sin convertir su vida personal en contenido de reality show. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque los números empezaron a hablar. Sus reproducciones en plataformas digitales no solo se mantuvieron, sino que crecieron. Su base de seguidores se expandió. Pero más importante aún, la calidad de esa base cambió. Ya no era solo gente que la seguía por curiosidad o por el morbo del escándalo. Era gente que genuinamente respetaba su trabajo, su postura, su forma de manejar la adversidad. Se convirtió, casi sin proponérselo de manera explícita, en un símbolo de resiliencia femenina en una industria que históricamente ha castigado mucho más duro a las mujeres que a los hombres cuando ocurren este tipo de escándalos. Y ese capital simbólico, esa narrativa de la mujer fuerte que no necesita el escándalo para existir,
resultó ser muchísimo más valioso a largo plazo que cualquier declaración incendiaria o cualquier guerra de indirectas en redes sociales. Mientras tanto, del otro lado del ring, Cristian Nodal enfrenta una realidad completamente distinta. Las cancelaciones de conciertos comenzaron a acumularse. Ahora bien, hay que ser precisos aquí porque no todos los conciertos fueron cancelados por baja venta de boletos, como muchos quisieran creer para confirmar sus narrativas. Algunos fueron reprogramaciones por cuestiones logísticas. Otros efectivamente mostraron una disminución en la demanda. Pero lo que es innegable es que la imagen de Nodal tomó un golpe fuerte. Y no fue solamente por haberse separado de Caso. La gente entiende que las relaciones terminan. Lo que generó rechazo fue la percepción de la velocidad, de la falta de consideración, de la narrativa que se construyó alrededor de cómo ocurrieron las cosas. Cuando comenzó su relación con Ángela tan rápidamente después de la separación, cuando surgieron todas esas especulaciones sobre la línea de tiempo real de los eventos, cuando él salió a dar explicaciones que a muchos le sonaron más a justificaciones que a verdades, la opinión pública le cobró factura. Y en la música regional mexicana, donde la autenticidad y el respeto a ciertos valores tradicionales todavía pesan muchísimo, esa factura es especialmente cara. Porque Nodal no es un artista de pop urbano donde este tipo de escándalos hasta pueden sumar. Nodal es un artista de regional mexicano, un género donde tu abuela tiene que poder escucharte sin sentir vergüenza, donde la imagen del hombre de palabra todavía importa, donde traicionar a la madre de tu hija y saltar inmediatamente a los brazos de otra mujer no se ve con buenos ojos, sin importar cuánto talento tengas. Sus redes sociales se llenaron de comentarios negativos. Sus presentaciones en vivo comenzaron a recibir abucheos esporádicos. Las marcas que lo tenían como embajador empezaron a evaluar si su imagen seguía siendo funcional para sus campañas. Y aunque Nodal tiene un talento innegable, aunque sus canciones siguen sonando en las radios, aunque su capacidad como compositor y como intérprete no desaparece por un escándalo personal, la realidad es que en el negocio del entretenimiento la percepción es parte fundamental del producto. Y su percepción pública se deterioró. No colapsó. No desapareció. Pero se deterioró lo suficiente como para que las consecuencias fueran tangibles. Ahora sumemos a la ecuación a los Aguilar. Pepe Aguilar y toda la dinastía. Una familia que ha construido su imperio sobre la base de la tradición, el respeto, los valores familiares, la música ranchera con honra. Una marca familiar que trasciende generaciones y que se ha cuidado meticulosamente durante décadas. Y de pronto, en medio de todo ese legado, explota un escándalo que pone a su hija menor en el ojo del huracán, no precisamente como víctima, sino como la tercera en discordia en una relación que acababa de terminar y que involucraba a una bebé recién nacida. La narrativa no podía ser peor para los valores que la familia Aguilar dice representar. Pepe Aguilar intentó manejar la situación con declaraciones medidas, tratando de proteger a su hija pero sin alienar completamente a la audiencia que estaba furiosa. Ángela dio entrevistas llorando, hablando de amor verdadero, tratando de reescribir la narrativa para que ella y Nodal aparecieran como víctimas de un amor inevitable y no como personas que actuaron de forma cuestionable. Pero el daño ya estaba hecho. La percepción se había formado. Y en México, en Centroamérica, en buena parte de Estados Unidos donde la comunidad mexicana es fuerte, esa percepción fue mayoritariamente negativa. Entonces comenzaron a buscar otros mercados. Trascendió que la familia Aguilar, junto con Nodal, empezaron a programar una cantidad inusual de presentaciones en Colombia. Un país donde el escándalo no resonó con la misma intensidad, donde la cultura del regional mexicano se consume pero sin el mismo nivel de conexión emocional y moral que tiene en México, donde podían encontrar audiencias que los valoraran por su música sin juzgarlos tan duramente por su vida personal. Es una estrategia completamente válida desde el punto de vista comercial. Si un mercado te rechaza, buscas otro. Pero también es una señal. Una señal de que en casa, en el territorio donde construyeron su imperio, el terreno se volvió más complicado de lo que jamás imaginaron. Y aquí es donde tenemos que detenernos a analizar algo fundamental. ¿Qué significa realmente ganar en esta situación? Porque si medimos el éxito únicamente en términos de quien sigue vendiendo boletos, quien sigue teniendo contratos, quien sigue apareciendo en portadas, entonces podríamos decir que todos siguen en el juego. Nodal sigue siendo una figura relevante. Los Aguilar siguen siendo una dinastía poderosa. Casu sigue teniendo una carrera activa. Pero si ampliamos la mirada y consideramos otros factores, la historia cambia completamente. Consideremos el respeto. Consideremos la admiración genuina.
Consideremos la capacidad de influir no solamente en las decisiones de consumo sino en las percepciones culturales, en las conversaciones que la gente tiene en sus casas, en los ejemplos que se ponen o se evitan. Bajo esos parámetros, Casu está ganando de forma contundente. Se ha convertido en un símbolo. Las mujeres la defienden. Los hombres la respetan. Incluso quienes no conocían su música antes del escándalo ahora la buscan. Y lo más importante, se ganó algo que en esta era de sobreexposición es casi imposible de conseguir: mística. Hay un poder enorme en el misterio. En no darlo todo. En no explicarte hasta el cansancio. En dejar que tu trabajo hable por ti. Y Casu entendió eso, consciente o instintivamente. Mientras los demás saturaban el espacio mediático con declaraciones, con publicaciones, con intentos desesperados de controlar la narrativa, ella simplemente se retiró de ese campo de batalla y luchó en otro, el de la música, el del arte, el de la construcción silenciosa de una marca personal basada en talento y dignidad. Y ese terreno resultó ser mucho más sólido. Por el contrario, Nodal y los Aguilar cayeron en la trampa de querer explicarse demasiado. Cada declaración generaba más preguntas. Cada intento de justificación sonaba más hueco. Cada lágrima televisada parecía más calculada. Y el público, que ya no es ingenuo, que ya sabe cómo funcionan las maquinarias de relaciones públicas, que ya está cansado de las narrativas manufacturadas, simplemente dejó de creerles. No dejó de consumirlos necesariamente, pero dejó de creerles. Y esa grieta entre la imagen que proyectas y la credibilidad que tienes es letal a largo plazo. Ahora bien, hablemos de números concretos porque las percepciones son importantes pero los datos son irrefutables. Según reportes de la industria, varias fechas de la gira de Nodal en México tuvieron que moverse de recintos grandes a recintos medianos por ventas inferiores a las esperadas. No fueron fracasos totales. No fueron conciertos vacíos. Pero fueron ajustes a la baja, y en una industria donde el momentum lo es todo, donde la percepción de que vas en ascenso es fundamental para mantener el valor de tu marca, esos ajustes importan. Importan para los promotores que deciden cuánto invertir en ti. Importan para las disqueras que deciden cuánto apoyo darte. Importan para los patrocinadores que evalúan si asociarse contigo sigue siendo rentable. Mientras tanto, Casu llenó el Movistar Arena en Argentina sin necesidad de hacer campaña del escándalo. Lo llenó con su música, con su propuesta artística, con la lealtad de un público que creció genuinamente conectado con su trabajo. Y lanzó colaboraciones con artistas de peso en la escena urbana que no solamente se mantuvieron en los charts, sino que expandieron su alcance hacia audiencias que antes no la conocían. No necesitó el escándalo como trampolín. El escándalo llegó, amenazó con destruirla, y ella lo convirtió en un detalle irrelevante de su narrativa profesional. En el caso de los Aguilar, la situación es particularmente compleja porque el daño no es solamente a nivel individual sino familiar. Durante décadas construyeron una imagen de familia ejemplar. La familia de la música mexicana. Los guardianes de la tradición. Y ahora esa imagen tiene una mancha. No es una mancha que destruya todo lo construido, pero está ahí. Y en un negocio donde la nostalgia y los valores tradicionales son parte fundamental del producto que vendes, esa mancha es costosa. Las presentaciones en Colombia, en mercados donde esa imagen no estaba tan consolidada, les permiten seguir trabajando, seguir generando ingresos, seguir siendo relevantes. Pero también representan un repliegue estratégico. Un reconocimiento implícito de que en casa el aire se volvió más difícil de respirar. Y luego está el tema de las indirectas. Porque en redes sociales, en entrevistas, en canciones, ha habido todo un juego de mensajes velados. Nodal ha subido publicaciones que muchos interpretan como dirigidas a sus detractores o incluso a Casu. Ángela ha hecho lo mismo. Ha habido letras de canciones que se analizan línea por línea buscando referencias ocultas. Ha habido fotos, historias, comentarios que alimentan las teorías y las divisiones. Y en todo ese ruido, Casu no ha participado. Ni una sola vez ha caído en la provocación. Ni una sola vez ha respondido con la misma moneda. Y eso, en el lenguaje de las redes sociales, es una declaración de poder. Porque responder es darle a la otra persona el control de tu narrativa. Es aceptar que lo que digan o hagan tiene el poder de moverte, de sacarte de tu centro, de obligarte a reaccionar. Y cuando no respondes, cuando simplemente sigues adelante como si ese ruido no existiera, estás diciendo algo mucho más poderoso. Estás diciendo que no vives en función de ellos. Que tu vida, tu carrera, tu valor como artista y como persona no dependen de lo que ellos hagan o dejen de hacer. Y el público,
especialmente el público femenino que ha sido históricamente el más castigado por este tipo de situaciones, lo entiende, lo valora, lo celebra. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo hacia Kazu que no eran solamente de fans de su música. Eran de mujeres que veían en ella un ejemplo de cómo manejar el dolor con dignidad. De madres que valoraban que priorizara a su hija sobre el espectáculo. De personas cansadas de la cultura del escándalo que encontraban en su silencio un refugio de cordura. Y todo eso se tradujo en capital cultural. En influencia real. En el tipo de poder que no se mide únicamente en streams o en boletos vendidos, sino en la capacidad de cambiar conversaciones, de establecer nuevos estándares, de redefinir lo que significa ser fuerte en medio de la adversidad. Por otro lado, cada declaración de Nodal o de los Aguilar era diseccionada, criticada, convertida en memes, en contenido para canales de chismes, en munición para sus detractores. No importaba qué dijeran o cómo lo dijeran, el clima ya estaba tan enrarecido que cualquier cosa se interpretaba en su contra. Y eso es lo que pasa cuando pierdes el control de tu narrativa. Cuando el público ya decidió quién eres, tus intentos de redefinirte suenan a manipulación. Tus explicaciones suenan a excusas. Tus lágrimas suenan a performance. Y escapar de ese ciclo es extremadamente difícil. Ahora, sería injusto decir que Nodal o los Aguilar están acabados. No lo están. Tienen demasiado talento, demasiados recursos, demasiadas conexiones en la industria como para desaparecer. Pero están pagando un precio. Un precio que se mide en credibilidad, en respeto, en la capacidad de presentarse no solamente como artistas sino como personas dignas de admiración. Y en la música regional mexicana, donde la conexión emocional con el artista es tan importante como la calidad de las canciones, ese precio es significativo. También hay que considerar el impacto a largo plazo en las próximas generaciones de artistas. Lo que está pasando ahora es un caso de estudio. Los artistas jóvenes están viendo que el escándalo ya no es necesariamente beneficioso, que la sobreexposición puede ser tóxica, que el silencio estratégico puede ser más poderoso que 1000 declaraciones, que la dignidad vende, que la autenticidad, o al menos la percepción de autenticidad, es la moneda más valiosa en un mercado saturado de fabricaciones. Kazu sin proponérselo se convirtió en un manual de crisis. En un ejemplo de cómo proteger tu marca personal cuando todo a tu alrededor explota. Y esto nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Qué dice todo esto sobre nosotros como audiencia? Porque al final del día, son nuestras reacciones, nuestros clics, nuestros streams, nuestros comentarios los que determinan quién gana y quién pierde en estas batallas mediáticas. Y lo que estamos viendo es un cambio. Un cansancio con el morbo. Una valoración creciente de la privacidad y la dignidad. Un rechazo a la cultura de la humillación pública. No es que el morbo haya desaparecido. Obviamente sigue ahí. Pero hay una corriente, especialmente entre audiencias más jóvenes y más conscientes, que está empezando a valorar otras cosas. Están valorando a los artistas que no convierten su vida en un reality show. Que no usan a sus hijos como contenido. Que no venden cada lágrima, cada conflicto, cada momento íntimo a cambio de views. Y Kazu, al mantenerse al margen, al proteger a su hija de la exposición, al negarse a convertir su dolor en producto, conectó con esa corriente. Se posicionó del lado correcto de un cambio cultural que apenas está comenzando pero que va a redefinir las reglas del juego en los próximos años. Mientras tanto, Nodal enfrenta el desafío de reconstruir. No su carrera musical, que probablemente seguirá siendo exitosa porque tiene el talento y la maquinaria para ello, sino su imagen, su credibilidad, su capacidad de conectar emocionalmente con audiencias que ahora lo ven con escepticismo. Y eso requiere tiempo, requiere consistencia, requiere dejar de intentar controlar la narrativa y simplemente vivir de forma que las acciones hablen más fuerte que las palabras. Es posible. Muchos artistas lo han logrado. Pero no es fácil. Y requiere un nivel de humildad y autenticidad que hasta ahora no hemos visto. Los Aguilar, por su parte, tienen el desafío adicional de proteger un legado familiar. No pueden simplemente borrarse y empezar de nuevo. Toda su propuesta de valor está atada a décadas de construcción de imagen. Y esa imagen tomó un golpe. Están haciendo lo que pueden para mitigarlo. Expandiendo mercados. Enfocándose en la música. Tratando de que el tiempo haga su trabajo y la gente olvide o perdone. Y probablemente funcione hasta cierto punto. Pero la mancha quedó. Y en momentos clave, en aniversarios, en homenajes, en conversaciones sobre su legado, este capítulo va a ser mencionado. Va a ser parte de su historia.
Y eso es algo con lo que van a tener que vivir. En contraste, Kazu está escribiendo una historia diferente. Una historia donde el villano no fue ella. Donde la víctima se negó a quedarse en ese papel. Donde la mujer traicionada no se derrumbó sino que se levantó, sacudió el polvo y siguió caminando con la frente en alto. Es una narrativa poderosa. Es una narrativa que inspira. Y es una narrativa que, en el largo plazo, va a definir su legado mucho más que cualquier canción individual que haya lanzado o cualquier premio que haya ganado. Porque al final, la gente no recuerda tanto las canciones como recuerda las historias. Recuerda cómo te comportaste cuando todo se puso difícil. Recuerda si fuiste auténtico o calculador. Recuerda si usaste tu plataforma para elevar o para destruir. Y la historia que Kazu está contando sin palabras, solamente con acciones, es una que resuena profundamente en un momento cultural donde la gente está desesperada por ejemplos de integridad. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿quién está ganando? La respuesta depende de cómo definas ganar. Si ganar es seguir teniendo conciertos, todos están ganando. Si ganar es seguir siendo relevante en las conversaciones, todos están ganando. Pero si ganar es tener el respeto genuino, la admiración sincera, la capacidad de influir positivamente en la cultura, de establecer nuevos estándares de comportamiento, de convertirte en un símbolo de algo más grande que tú mismo, entonces Kazu está ganando de forma absoluta. Está ganando sin pelear. Está ganando sin gritar. Está ganando simplemente siendo. Y hay algo profundamente poético en eso. En la idea de que en una época donde todo es ruido, donde todos gritan por atención, donde el escándalo parece ser el único camino hacia la relevancia, alguien demuestra que el silencio puede ser más estruendoso que cualquier declaración. Que la dignidad puede ser más viral que cualquier indirecta. Que hacer tu trabajo con excelencia y tratar a la gente con respeto sigue siendo, contra todo pronóstico, la mejor estrategia. Esto no significa que Kazu sea perfecta o que no haya cometido errores. Significa que en este capítulo específico de su vida, tomó decisiones que resonaron con algo profundo en la psique colectiva. Tocó una fibra. Se convirtió en símbolo de algo que mucha gente necesitaba ver. Y eso, en el negocio del entretenimiento, es oro puro. Ahora, ¿qué pasa después? ¿Cómo evoluciona esta historia? Eso todavía está por verse. Tal vez con el tiempo la gente perdone y olvide. Tal vez Nodal y los Aguilar logren reconstruir completamente su imagen. Tal vez Kazu cometa algún error que cambie la narrativa. O tal vez simplemente todos sigan con sus vidas y esto se convierta en una nota al pie en sus biografías. Pero lo que ya es innegable es el impacto que este episodio ha tenido en cómo entendemos la fama, el escándalo y el poder en la era digital. Ha demostrado que la audiencia está cambiando. Que ya no es suficiente con ser talentoso. Que tu comportamiento como persona importa. Que la autenticidad, o al menos la percepción de ella, es crucial. Que el silencio estratégico puede ser una herramienta más poderosa que la guerra mediática. Y que al final del día, en medio de todo el ruido y toda la confusión, la gente sigue valorando algo muy simple y muy antiguo, la dignidad. Así que si estás construyendo tu propia marca, si estás navegando tus propios escándalos, si estás tratando de decidir cómo manejar tu vida pública en una era donde todo se amplifica y nada se olvida, tal vez la lección más importante de toda esta historia es esta: no todo requiere una respuesta. No toda provocación merece tu energía. No todo escándalo necesita tu participación. A veces, la jugada más poderosa es simplemente seguir adelante, hacer tu trabajo con excelencia, y dejar que los resultados hablen por ti. Porque al final, en una batalla donde todos están gritando, quien susurra tiene más probabilidad de ser escuchado. Y en un mundo saturado de contenido manufacturado y emociones fabricadas, quien se mantiene auténtico tiene más probabilidad de conectar. Kazu lo entendió. Y por eso, sin disparar un solo tiro en esta guerra mediática, está ganando. Esta historia todavía se está escribiendo. Los siguientes capítulos podrían cambiar todo. Pero hasta ahora, el mensaje es claro: la dignidad sigue siendo rentable. El silencio sigue siendo poderoso. Y hacer las cosas bien, con integridad y respeto, sigue siendo la mejor estrategia a largo plazo. Si esta historia te hizo reflexionar, si te hizo ver las cosas desde otro ángulo, si te dio una nueva perspectiva sobre estos eventos que han dominado los titulares durante meses, compártela. Comenta qué piensas, con quién estás, qué lecciones sacas de todo esto. Y si quieres seguir viendo análisis profundos de las historias que todos comentan pero pocos entienden realmente, suscríbete. Porque en un mundo lleno de ruido, aquí tratamos de encontrar señales.
En un océano de opiniones superficiales, aquí intentamos ir más profundo. Y en medio de tanto escándalo fabricado, aquí buscamos la verdad que se esconde detrás de los titulares.